Nadie nunca está a salvo de sufrir un desastre que provoque la naturaleza. No existe ningún país que no haya sufrido estos ataques naturales. Terremotos, huracanes, ciclones, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas y muchos más han azotado a la humanidad durante muchísimos años. Aquí os presentamos los 10 desastres naturales que paralizaron al mundo entero. Terremoto de Haití. El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el martes 12 de enero de 2010 con un epicentro de 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo había tenido una magnitud de 7,2 grados y se había generado a una profundidad de 10 kilómetros. Murieron unas 316.000 personas, aunque horas después se reportó que un tsunami de mínimas proporciones se registró y mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecimiento de 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Tsunami de Indonesia. Fue un terremoto submarino que ocurrió el domingo 26 de diciembre de 2004, con un epicentro en la costa oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y suroeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Aunque las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas, un análisis más reciente, generado por las Naciones Unidas, deja un total de 229.866 pérdidas humanas, incluyendo 186.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas. Es considerado el peor tsunami del nuevo milenio. Huracán Katrina. El huracán Katrina fue el más destructivo y el que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2005. El 23 de agosto, el huracán Katrina se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida como un huracán de categoría 1 moderado, causando algunas muertes e inundaciones antes de fortalecerse rápidamente en el Golfo de México. Tras haberse alcanzado la categoría 5, la tormenta se debilitó antes de tocar tierra por segunda vez como un huracán de categoría 3. El 29 de agosto en el sudeste de Luisiana, el Katrina devastó las costas del Golfo desde Florida a Texas debido a su intensificación. El mayor número de muertes se registró en Nueva Orleans, que quedó inundada porque su sistema de diques falló, colapsándose muchos de ellos varias horas después de que el huracán hubiese continuado tierra adentro. Murieron aproximadamente unas 2.000 personas. Ciclón Bola. El ciclón Bola de 1970 fue un devastador ciclón tropical que golpeó el antiguo Pakistán Oriental, actualmente Bangladesh. Fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado y uno de los desastres naturales más destructores en tiempos modernos. Se calcula que hasta 500.000 personas perdieron su vida en la tormenta, principalmente debido a la marejada ciclónica que inundó gran parte de las tierras bajas del delta del Ganges. Terremoto de México. El terremoto de México de 1985 fue un sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que alcanzó una magnitud de 8,1. El epicentro se localizó en el Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas en la costa del estado de Michoacán y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Dejó 10.000 muertos. Tsunami de Bahía Lituya. El tsunami de Bahía Lituya fue un desastre natural ocurrido el 9 de julio de 1958, en la bahía de Lituya, al noroeste del Golfo de Alaska. Un fuerte sismo de 8,3 en la escala de Richter hizo que se derrumbara prácticamente una montaña entera, generando una pared de agua que se elevó a 516 metros, convirtiéndose en la ola más grande de la que se tenga registro, llegando a calificarse el suceso de megatsunami. Erupción del volcán Vesubio en Pompeya. El 24 de agosto del 79,
una columna de humo comenzó a ascender del volcán Vesubio. La población pensó que se trataba de un escape más de humo, pues ya había pasado en años anteriores, pero esta vez la erupción se manifestó de dos maneras. En Herculano, una especie de fango, mezcla de cenizas, lava y lluvia, que inundó las calzadas y las callejuelas de la ciudad, cubrió los tejados y penetró por ventanas y rendijas. La gente salió horrorizada de sus casas y muy pocos pudieron huir de aquella ciudad italiana. En Pompeya se inició como una finísima lluvia de ceniza que nadie sentía. Luego cayeron los lapilli, pequeñas piedras volcánicas que se parecen a las normales, y por último piedras pómez de varios kilogramos de peso. La ciudad quedó envuelta en vapores de azufre que penetraron por las rendijas y las hendiduras de las casas y villas y se filtraron en las togas que la población se ponía en nariz y boca para protegerse. Tras la erupción, el pueblo de Pompeya quedó sepultado con sus 22.000 habitantes. Terremoto de San Francisco. El gran terremoto de San Francisco de 1906 fue un poderoso sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco. La mañana del 18 de abril, el terremoto fue de una magnitud de entre 7,9 y 8,6 grados y su epicentro estuvo, según los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, sobre la costa de Dale City y al suroeste de San Francisco. Hubo muchos muertos y daños por el gran incendio que se desató después, que por el sismo en sí, muy similar al terremoto de Gran Kanto que destruyó Tokio y Yokohama, Japón, el 1 de septiembre de 1923. Allí el fuego del gran incendio causó más muertos y daños que el mismo terremoto. Se cree que hay una cifra de 1.500 muertos. Huracán Andrew. El huracán Andrew fue uno de los ciclones tropicales más destructivos que hayan impactado en Estados Unidos durante el siglo XX. Entre el 16 y el 28 de agosto de 1992 afectó a las islas del noroeste de las Bahamas, el área de Miami en la península de Florida y el sur de Luisiana. Andrew dejó pérdidas de 26.000 millones de dólares. La mayor parte de estos daños fueron para el sur de Florida. Y este es el tercer huracán más costoso de la historia, después del huracán Katrina de 2005 y el huracán Sandy de 2012. El huracán provocó 23 muertes en los Estados Unidos, 3 más en las Bahamas. Los daños totales para Estados Unidos fueron en su momento de 26,5 mil millones de dólares, 1.000 millones para Luisiana y el resto en Florida. A diferencia de cómo sucede en la mayoría de los huracanes, la mayor parte de los daños fueron provocados por los fuertes vientos. El daño de las Bahamas se estimó en 250 millones de dólares. Terremoto de Valdivia. El terremoto de Valdivia de 1960, también conocido como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Maleco, región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,5 y duró 10 minutos, siendo así el más potente registrado en la historia de la humanidad. Luego se originaron una serie de tsunamis, que en total murieron unas 2.000 personas. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque en este canal cada día sabes algo nuevo.